Más allá de las divisiones que genera en Italia, la figura de Silvio Berlusconi es determinante en el país. Con 9 años en el poder siendo primer ministro, fue la persona que duró más tiempo liderando el país desde la Segunda Guerra Mundial y un personaje que le dio fuerza a la derecha italiana. Pero no estuvo exento de polémicas. Enfrentó acusaciones de fraude fiscal y rumores que nunca se pudieron confirmar de supuestos financiamientos por parte de la mafia italiana. Sus fiestas Bunga Bunga, en la que prostituía a menores de edad, se conocieron en todo el mundo. Y aunque se retiró de su cargo en noviembre de 2011, siguió influyendo en la política y en los medios italianos, especialmente a través de su partido Forza Italia. Todo esto hasta el momento de su muerte el 12 de junio. Veamos el siguiente informe en el que conoceremos los detalles de su vida. Amado o detestado, con Silvio Berlusconi no hubo nunca términos medios. Permaneció al frente de la política italiana por más de 2 décadas, sirviendo como primer ministro en 4 gobiernos durante 17 años y dejando tras de sí un legado de controversia. No fueron los múltiples escándalos sexuales, sino la crisis económica y sus propios problemas legales los que finalmente acabaron con la era Berlusconi en Italia. Nació en 1936 en una familia de clase media de Milán. Se ganó un nombre como cantante de un club nocturno, pero después de estudiar leyes en la universidad, amasó una inmensa fortuna como promotor inmobiliario. En 1978 dirigió sus ambiciones hacia los medios italianos. Lanzó una compañía de televisión por cable y, utilizando sus conexiones políticas, la llevó a ser el más grande imperio mediático del país. Eso, combinado con la propiedad del club de fútbol AC Milan, lo convirtió en un nombre familiar. Así fue como Berlusconi puso la mira en la política, definiéndose como un liberal moderado. En 1993 formó su partido Forza Italia, que un año después ganaba las elecciones generales. A pesar de ser multimillonario, encontró la forma de conectar con el votante común. Su primer gobierno colapsó después de 7 meses, pero Berlusconi permaneció imperturbable. Volvió a ser primer ministro en 2001 y aunque salió del gobierno en 2006, ganó las elecciones para un tercer y último mandato 2 años después. Con el tiempo, los escándalos sexuales y las acusaciones de corrupción le pasaron factura. Las fiestas en su villa, vulgarmente conocidas como las Bunga Bunga, llegaron a los titulares de todo el mundo y dañaron su popularidad en casa. En noviembre de 2011, la maltrecha economía de Italia fue la gota que rebosó el vaso. En el pico de la crisis de deuda de la eurozona, Berlusconi renunció. Las esperanzas de regreso se frustraron en 2013 cuando fue condenado por fraude fiscal, expulsado del Parlamento y se le prohibió volver a postularse. Ese mismo año fue hallado culpable de pagar por tener sexo con una menor, una condena revocada en 2014. Pero la salida de la política no fue total. En 2022, su partido Forza Italia formó parte de una alianza de ultraderecha que llevó al poder a Giorgia Meloni. A pesar de décadas de altibajos, Silvio Berlusconi mantuvo el apoyo de miles de italianos que han admirado su resiliencia, su controvertida faceta pública y su liderazgo político. ¿Cuál es entonces el legado que deja Silvio Berlusconi en Italia? Para debatir este tema nos acompaña desde Firenze, Italia, la doctora Constanza Germanin, académica del Instituto Europeo Universitario. Y en Dublín, Irlanda, está Stefano Angeleri, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de la Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, en Colombia, y también de Queen's University, Belfast. A ellos, bienvenidos, y a ustedes, nuestros televidentes. Les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en Twitter, Facebook e Instagram, donde estamos como @France24_ES. Los leemos con la etiqueta #eldebatef24. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. No olviden además que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Constanza, le quiero dar la bienvenida a usted para comenzar este debate. Constanza Germanin, gracias por acompañarnos. Y la pregunta para introducir esta discusión, bajo su perspectiva, ¿cuál es el legado que deja Silvio Berlusconi? Gracias a ustedes por la invitación. El legado que deja Silvio Berlusconi es un legado muy poderoso y en el mismo tiempo es un legado que y se ve hoy en Italia, está dividiendo muchísimo la población.
Es alguien que ha sido detestado por una parte importante de la nación, pero que pude convencer una proporción de personas muy importante durante 30 años. Entonces, hoy, como puede ser lo saben, hay una polémica muy fuerte sobre la decisión de darle a Berlusconi unas funerales oficiales del Estado y poner un luto nacional por su muerte. Y esto es muy significativo de lo que deja el país. Estefano, le quiero dar la bienvenida a usted y preguntarle qué opina de este punto que nos comenta Constanza sobre el hecho de que a Berlusconi le vayan a dar un funeral oficial con todas las pompas estatales. Buenas tardes, María Clara. Buenas tardes, profesora Costanza. Sí, como mencionaba la profesora Costanza, efectivamente un legado importante y claramente la figura de Berlusconi continúa siendo excepcional en la política italiana y hasta después de morir, de fallecer, porque efectivamente los funerales de Estado se dan a figuras importantes de del país, pero el luto nacional conlleva la cancelación de los compromisos de los miembros del gobierno en agenda, la bandera medio bajada en las embajadas, potencialmente un minuto de silencio en las escuelas. Entonces, muy controversial, sobre todo por un hombre, como mencionaban, ¿no? Y importantes políticos una política muy importante del país, Rossi Bindi, que un político tan controversial, sobre todo cuanto a la cosificación de la mujer, que se le dé un trato de este tipo, es efectivamente indicativo del legado que deja la sociedad italiana. O sea, 30 años de Berlusconi en la política italiana no se cancelan en pocos meses, no se cancelan tampoco con su fallecimiento, sino que dejan huellas en el país desde un punto de vista cultural y claramente político normativo. Y vamos a hablar más adelante de la cosificación de la mujer que usted señala y que también se vio representada a través de los medios de comunicación que fundó Berlusconi. Pero antes le quiero preguntar, señor Stefano, ¿a qué se debe entonces, si fue una figura detestada, como lo decía Constanza, a qué se debe que haya sido el primer ministro que más años gobernó en el país? Es una pregunta muy compleja y pudiéramos demorarnos muchísimo tiempo en contestarla. Seguramente fue un líder muy carismático. Fue en un periodo particular de la historia italiana, transformó un partido en una empresa. Utilizó la desconfianza de la población italiana en un periodo particular hacia la política, hacia lo público, a su beneficio. Me gustaría mencionar un discurso que he leído recientemente sobre que hizo Berlusconi en el 2009 a los jóvenes de su partido. Él mencionaba que los italianos me aman porque soy uno de ellos, porque nací pobre, me construí solo, me interesa el fútbol, me gusta divertirme y sobre todo me gustan las mujeres, así como debería ser para cualquier hombre, para cualquier italiano. Entonces él hablaba a una parte de la sociedad italiana que estaba y que probablemente sigue, espero yo de manera menor, después de muchos años, digamos, durante esos 30 años de participación política, hablaba a un determinado público, pero este determinado público con sus capacidades comunicativas, con su excelente capacidad de comunicador y de vendedor, esto era y en eso nacía, consiguió convencer muchísima gente, y no solamente masas, pero también élites. Pero a pesar de que venía de la clase media, como usted bien lo señaló, poco a poco construyó todo un imperio, y no solo mediático, sino también político, al punto que según la revista Forbes
fue el tercer personaje más rico en toda Italia. Constanza, ¿usted cómo cree que siendo un multimillonario lograba conectar con esa clase más popular de Italia? Es alguien muy inteligente que Berlusconi llegó a hacer. Pero déjeme decir algo de sus 30 años en la escena política italiana. Esto se debe, cuanto menos un poco, también al hecho que cuando él entró a la política en el 93, cambió la ley electoral italiana, que hasta ese tiempo había determinado una fragmentación partídica muy importante y unas mayorías y unos gobiernos que seguían cambiando muy seguido. Después de ese año, eso no se ocurrió más y por eso también Berlusconi pudo tener el poder durante muchos años. Una otra cosa que me parecía importante decir es que este es su partido de la libertad. Esto es algo que le ha ayudado a conectarse con el público, porque es un partido que al final del siglo pasado se destacó de las ideologías, ¿no? De las ideologías de la derecha y de la izquierda, porque el Partido de la Libertad de Berlusconi finalmente se presentó como un partido liberal, de las libertades, algo que faltaba a Italia y que sigue faltando en ese momento, porque la escena política desde hace unos años está completamente ocupada por la derecha. Y finalmente, este hecho de los funerales de estados y el luto nacional, bueno, es algo que está muy controvertido hoy, pero también yo lo veo como una decisión política casi natural por fuerzas políticas de derecha y extrema derecha que están en el gobierno en este momento y quieren marcar un punto ideológico y político, dándosele a Berlusconi un funeral de Estado y un día de luto. Entonces, está algo que personalmente con que personalmente no estoy de acuerdo, pero políticamente comprendo la decisión primera ministra, que Italia se hace llamar primer ministro por cuestiones de género, que la derecha todavía sigue batallando. Por eso esta decisión es una decisión política clara y que sirve al gobierno como política identitaria e ideológica hoy. Y también eso mostraría la influencia que tuvo Silvio Berlusconi después de que dejó el poder, por lo menos de manera directa. Estefano, ¿cómo resumir el impacto de Berlusconi en la política italiana después de que dejó de ser ministro en 2011? Bueno, después del 2011, efectivamente, Berlusconi, que había sido muy directo y también muy extremo en muchas ocasiones en públicas, se ha convertido en una figura más moderada y hasta guiñó el ojo a cierto electorado ambientalista. En los últimos años, también por razones personales, guiñó el ojo a un electorado LGBTIQ+, sobre todo LGBT,
Pero sí, se ha dado cuenta que efectivamente en este grupo de gobierno que le ponía al lado de Salvini y Meloni con posiciones bastante extremas, él también estaba consciente de sus intereses también económicos y entonces también a nivel internacional y entonces su papel se ha convertido en un papel un poquito más medido, más en línea con su idea de moderación, como se dejaba llamar, más moderado. Pero no ha dejado de participar políticamente en la escena política italiana, eso no. Y sobre todo hasta el último momento, hasta el momento que hasta hace poco más de un año esta imagen un poquito menos extrema sirvió también por la intención, la idea de ser presidente de la República Italiana, que como figura institucional y más medida, cosa que no pasó. Pero sí, fue un poco más extremo, digamos. Y antes de la aparición de Giorgia Meloni, la actual primera ministra, como diríamos en español, o el actual primer ministro, como lo dirían en Italia, y nos cuenta Constanza, antes de esto se puede decir que Berlusconi tenía una postura bastante de derecha. Constanza, ¿cómo es esta relación entre la derecha y la extrema derecha en Italia y qué papel tiene Berlusconi? Bueno, en mi opinión, al día de hoy, la relación, bueno, la derecha que en Italia es una derecha extrema. En particular, después de la muerte de Berlusconi, no existe una figura de derecha moderada a Italia, nunca más. En los últimos años, Berlusconi sufrió figuras como la de Giorgia Meloni y Matteo Salvini, que le han ocupado el espacio público con ideas de derecha contra las migrantes y también contra las personas LGBTQI+, que Berlusconi no tenía el mismo, porque sí era machista, pero no diría yo que era un homófobo o transófobo. De verdad, él creía en la libertad y en todos los tipos de libertades, en particular sexuales. Es verdad que el hecho que el año pasado pudo presentarse seriamente en consideración para ser presidente de la República fue algo que sorprendió a la mayoría de los italianos, porque hace de verdad unos años era una figura que la mitad de Italia no podía absolutamente pensar como una figura neutral y super partes, la que sería idealmente la figura del presidente de la República. No podemos olvidar, yo no puedo olvidar y toda mi generación no puede olvidar cuando se llenaron las plazas de Italia porque Berlusconi, por las condenas de Berlusconi finalmente en los años, cuando finalmente fue condenado por fraude fiscal. Entonces, es una figura, el debate de hoy por gente que como yo tenía 15 años cuando llegó en la escena política, es un debate como que nos sorprende muchísimo. Es algo que nunca nos esperamos de escuchar.
Y esta faceta del político no se puede desprender la faceta como empresario, porque fue el dueño del Milan y también fundó el que es hoy por hoy el complejo mediático más grande de Italia, Mediaset, y creó varios medios de comunicación como Telemilano en 1974 y Canale 5 o Canal 5 en 1980. Estefano, ¿cuál es el impacto que deja en la sociedad italiana la figura de Berlusconi, el empresario? El impacto, más que el empresario, digamos, el impacto de sus medios de comunicación es enorme. O sea, yo tenía 10 años cuando entré en política y yo fui, o sea, tipo, Berlusconi representaba, la televisión privada de Berlusconi eran los dibujos animados. En la televisión de Berlusconi se emitían novelas que hasta aquel momento en Italia no habían llegado y tenía compañía a una buena parte de la población que lo encontraba de entretenimiento. En los años 80 aparecían mujeres semidesnudas en la televisión, muchos colores, cuando la televisión de Estado era una televisión bastante conservadora, diría yo, bastante gris, y entonces esto guiñaba el ojo a este hombre machista. Entonces, realmente un impacto muy importante, un impacto que ha marcado generaciones y desde entonces, digamos que la televisión y también los medios de comunicaciones han sido utilizados durante su primera campaña electoral, muchísimos presentadores que tenían mucho apego con la población. La verdad es que tipo, se habían como mostrado a favor de la votación para Berlusconi. Entonces, realmente una utilización, no solo un impacto cultural, pero también una utilización del medio comunicativo que beneficiara sus intereses también políticos al final. Usted señala un punto muy interesante que también comparte un artículo del medio Foreign Policy que decía que precisamente a través de los programas que emitían cadenas como Canal 5 se estaba configurando el papel y el rol de la mujer en Italia. Como usted bien lo dice, mostraban a la mujer en paños interiores o con poca ropa y además las presentadoras poco presentaban o poco decían más allá de unas cuantas frases, y decía este artículo algo con lo que usted parece coincidir, que todo esto contribuyó a que Italia hoy por hoy siga siendo una sociedad sumamente machista. Y de hecho, en el índice de brecha de género que saca cada año el Foro Económico Mundial, Italia está en el puesto 68 en el mundo, por debajo de países como Kenia, Uganda, El Salvador, Perú, Chile, solo por mencionar algunos. Constanza, ¿usted coincide en este punto en que los medios que fundó Berlusconi fueron determinantes para la brecha de género que existe hoy en Italia? Yo creo que sí. Tengo que confesar algo. En mi investigación académica me ocupo mucho de igualdad de género en Italia y empecé a ocuparme de este tema al momento en que regresé a Italia después de 15 años trabajando en otros países de Europa y América. Y eso no es por caso. Es lo de la igualdad de género, mujer y hombres, pero también de la igualdad de género con personas no binarias, es un tema que se siente muy, muy fuerte acá, aunque haya hoy una jefa de gobierno, una mujer al gobierno. Berlusconi sí contribuyó. Investigadores que estudian la historia de la igualdad de género en Italia dicen claramente que, por ejemplo, diferentemente que España, a Italia hubo esta interrupción del progreso de emancipación femenina después del progreso de los años 70, que
qué pasó sustancialmente cuando Berlusconi empezó a invadir el espacio cultural con sus televisiones en los años 80 y 90. Y yo creo que esto es verdad. Pero algo más quiero decir. El efecto de la concentración mediática que llegó a tener Berlusconi con sus televisiones es también el hecho que no haya a Italia todavía un pluralismo, un verdadero pluralismo de información. La información mediática en la televisión, no en los nuevos medios de comunicación, pero en la televisión sigue siendo muy dominada políticamente y esto pasa en los medios públicos que están normalmente al servicio del gobierno y en los medios privados que durante muchos años fueron al servicio de Berlusconi y de su agenda política. Yo no creo que él tuvo también una agenda cultural clara, pero la agenda política sí. Vemos entonces los impactos de las agendas política y cultural que lideró Silvio Berlusconi en Italia. Constanza, le quiero preguntar muy brevemente para comenzar a introducirnos en todos los escándalos que protagonizó él, como la prostitución, los vínculos presuntos con la mafia y la acusación y condena de fraude fiscal que luego se reversó. ¿Cuáles son los impactos que deja en el país todos los escándalos que enfrentó Berlusconi, Constanza? ¿Cuáles son los? Yo tengo que decir que no creo que sean bastantes. Creo que Berlusconi y sus abogados trabajaron muy bien en enfrentar las acusaciones de los jueces y en el crear la convicción en el país, en una mayoría de la gente en el país, que los jueces y sus investigaciones fueron motivadas políticamente. Es algo que Berlusconi siguió diciendo durante toda su carrera política, siguió diciéndolo sobre toda investigación, sobre los escándalos sexuales, sobre la condena de fraude fiscal, sobre las acusaciones de tener relaciones con la mafia. Y de esta manera yo creo que él llegó a minimizar sus problemas de justicia y que esta minimización explica el hecho que hoy en día el país puede pensar a dársele a esta persona con todo su pasado un funeral de estados y un luto nacional. Fue una estrategia de defensa extremadamente que tuvo un éxito sorprendente. Y esta minimización judicial, como usted la llama, por esto es que le llamaban Don Teflón, porque ninguno de los casos que tenía en contra lograban progresar y también esto le ha valido comparaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, Berlusconi se negaba rotundamente a dicha comparación. Estefano, ¿usted cree que son comparables estos dos personajes o, como defendía Berlusconi, no tienen nada parecido? Hombre, nada parecido, no. Pero es verdad que vienen en dos, aparecen en este mundo, digamos, podríamos llamarle populistas, pero es claro que tipo la diferencia de 20 años de distancia la toma del poder tiene algún tipo de diferencias, ¿no? O sea, tipo, estamos en mundos completamente diferentes. Veo en este momento la mención a los 35 casos penales a los que se enfrentó y concordo con la profesora Costanza.
fueron de verdad muy bien trabajados por parte de su equipo legal, una sola condena y muchísimas prescripciones, entonces muchísimas actividades dilatorias de los abogados para obtener este resultado. Francamente, claro, tipo, se encuentran muchas similitudes, digamos, sobre todo con la modalidad, ¿no? Yo creo que tipo, es muy importante el mensaje comunicativo aquí. Donald Trump y Berlusconi tienen la capacidad también de convencer a masas cuyos intereses o personas cuyos intereses no coinciden con sus intereses. Berlusconi utilizó los medios para identificar, digamos, para presentar contratos a los italianos, ¿no? Entonces, estos mensajes de una manera, el mundo público transformado en un vocabulario privado, ¿no? Y finalmente, realmente el legado que tuvo Berlusconi y la fama que tuvo Berlusconi no es comparable, por ejemplo, a sus resultados políticos. De lo que prometió no cumplió la mayor parte, por ejemplo, la reducción del 20-30% de la imposición fiscal, esto no lo alcanzó, es más, pero sí, redujo los impuestos o anuló los impuestos de sucesión para grandes capitales. Entonces, seguramente tipo, estamos hablando de millonarios, estamos hablando de personas que utilizan la política también para sus beneficios patrimoniales, sí, en esta confusión y también dialéctica entre lo privado y lo público, la vida personales y la vida pública que se pierde, digamos, y generan rumores, ¿no? Se genera mucho rumor del que mencionaba la profesora Costanza, que efectivamente creo que hoy no estamos entendiendo realmente todos los pasos que Berlusconi siguió, porque si no, no llegaríamos a esa idea de permitirles un luto nacional. Stefano, y de manera muy breve usted habla de la dialéctica de Berlusconi. ¿Usted cree que luego de su muerte queda algún personaje similar en Italia? Ha sido un personaje que duró en la escena política italiana durante 30 años. En este momento no creo que haya personajes con esa talla, ¿no? O sea, por ejemplo, el privado de Berlusconi se conocía, que no es de mi interés, francamente, pero el privado de los políticos no se conoce. Entonces, esta creación del personaje, esta creación casi de un reality show alrededor de su figura, no pertenece a la vida de la mayor parte de los políticos italianos en este momento. Hemos podido ver algo parecido con Salvini, el líder aliado del gobierno, pero nada comparable. Constanza, muy brevemente, ¿usted también considera que no hay una figura semejante? No hay. Y por responder a su pregunta de antes, yo creo que esta dimensión de enseñar su privado, su vida familiar, sus elecciones, sus hobbies, y etcétera, fue una manera por la cual pudo conectar también con estos electores, estos ciudadanos que lo votaron durante muchos años, aunque no fueran personas tan ricas, claro, y con los mismos intereses que Berlusconi. Una cosa me marcó hoy. En muchas conversaciones que tuve con amigas, colegas y etcétera, todas las personas, y se trata de mujeres jóvenes en ese tiempo, que trabajaron con él, me hablaron muy bien de él y de su manera de trabajar con sus colaboradoras y en las funciones de Estado. Y esto me sorprendió. Claro, una faceta distinta al showman que conocimos públicamente. Para cerrar nuestro programa, quiero destacar
5 ideas que ustedes han mostrado y que hablarían del personaje de Silvio Berlusconi. La primera de ellas es que luego de su muerte no existe una derecha moderada en Italia. La segunda es que contribuyó a la brecha de género que existe hoy por hoy en Italia. La tercera es cómo hizo de su propia vida un reality show y pudo conectar con diferentes poblaciones en Italia. Y la otra es cómo él contribuyó a que no haya una pluralidad mediática, por lo menos en la televisión italiana. Y finalmente minimizó los problemas de justicia que enfrentó, los 35 cargos penales. A manera de conclusión, muy brevemente, Constanza, ¿usted qué añadiría para entender la figura de Berlusconi? Es difícil, una pregunta muy difícil. Lo que tenemos que añadir es que yo creo y que es importante por el público internacional es que fue la primera de una serie de figuras muy controvertidas en la política nacional e internacional. Es la figura que viene antes de Trump y la figura que viene antes de nuevos movimientos populistas como lo fueron los 5 estrellas a Italia. El primer experimento de una nueva política que no necesariamente fue una política que nos dejó Sí. Muchas cosas positivas. El impulsor entonces de una figura populista. Estefano, muy brevemente su conclusión. Difícil la conclusión y sobre todo no deja de sorprender, o sea, la energía de este hombre hasta el último momento, ¿no? Salían imágenes de hace pocos días con situación de salud muy comprometida, con supporters, Sí. digamos. Entonces, realmente un hombre que, no obstante lo hayamos mencionado durante estos 30 minutos juntos, de extrema, muy controversial, realmente una gran energía, muchísimas ideas y efectivamente, como mencionaba la profesora... Sí. La profesora Costanza, no toda la sociedad italiana tiene una imagen negativa de Berlusconi. O sea, efectivamente los trabajadores, la persona con la que, las personas cercanas tienen una imagen diferente, la imagen del doctor Berlusconi y de una persona extremadamente generosa. Sí, Entonces, lo debo interrumpir porque lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero gracias de todas maneras a Constanza Germanin y a Stefano Angeleri por acompañarnos en el debate de hoy. Y a ustedes, gracias por preferir France 24. Continúen con más información internacional.